El primer tema de parasitología que vamos a tocar va a ser eh, generalidades. Generalidades es un tema súper fácil, bonito. Vienen 2, máximo 3 preguntas en el examen, pero es bueno que lo sepan, porque con esto van a entender qué es parásito. Y entonces, primera pregunta, parasitología y parásito, ¿qué son? ¿Qué es? ¿Qué es parasitología? Es una disciplina que va a estudiar qué parásitos que van a pertenecer al reino animal, que esos parásitos son protozoarios, helmintos, artrópodos. Y la clasificación está basada en criterios tanto morfológicos, que es su forma, fisiológicos y moleculares. Y entonces, ¿qué es un parásito? Parásito es aquel ser vivo que durante parte o total de su existencia van a estar alojados, ya sea dentro o se van a alimentarse a expensas de otros seres vivos, generalmente una especie de mayor tamaño. Eso quiere decir que parásito es igual a todo organismo que vive dentro de otro. Y ese otro va a tener un nombre específico que se llama hospedero. Y entonces, ¿qué es hospedero? Es aquel ser, ya sea vertebrado o invertebrado, que va a alojar al parásito. Es un hospedero. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque le van a preguntar quién es el hospedero de tal parásito, quién es su vector de cada parásito, entonces tienen que saber. Relaciones entre los seres vivos. En el parasitismo se cumple una relación de asociación entre parásito y hospedero. El comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? Les voy a poner así más cero. Ya, el comensalismo es cuando uno de los dos socios se va a beneficiarse, pero no ofrece nada al otro socio y tampoco le causa daño. Por eso es que puse más y un cero, porque uno se beneficia y el otro nada, no, ni aquí ni acá, ni bien ni mal le hacen. Mutualismo. El mutualismo es algo mutuo. Eso quiere decir que es un beneficio para ambos, pero hay mutualismo. El mutualismo es prescindible, o sea, sí o sí debe de haber. Es prescindible. O sea, es prescindible. Eso quiere decir que eh, si uno por ahí ve cosas que pasan, se muere o algo pasa, no es que el otro se va a morir. Entonces, igual puede prescindir. Uno puede sobrevivir si es que el otro se muere. Entonces, es algo de beneficio mutuo. Por eso es más, más. Y la simbiosis también es más, más. Pero la simbiosis aquí sí o sí, eh, la, el, la pers- el parásito es un beneficio mutuo, pero si uno se muere, el otro también se va a morir, porque es una simbiosis. Esto sí o sí es imprescindible. Tiene que sí o sí pasar. Y tienen que ser sí o sí juntos. Y en el parasitismo, que es lo que nos importa ahorita, es algo de más menos. ¿Por qué menos? Porque es una relación entre que uno va a invadir al otro. Uno va a estar fijado y va a invadir al hospedero, que podemos ser nosotros. El parásito va a obtener un beneficio. Ellos tienen beneficio y a nosotros nos van a dañar. Pueden dañar a su hospedero y la asociación es obligatoria y permanente, pero para el parásito. El parásito nos necesita a nosotros para sobrevivir, para vivir. Si no, va a morir. Y el éxito de que un parásito va a ser bueno es que tenga una capacidad de adaptarse muy buena y también de integrarse al hospedero, perdón. Y también no es porque un parásito es bueno si te causa tal mal. No, el parásito es bueno si es que tiene una capacidad muy amplia para adaptarse a su hospedero. ¿Alguna pregunta de acá? Porque me acuerdo que vino en un examen. Vino, si no me equivoco, comensalismo en un examen. ¿Ni una pregunta? No, Ya, todo claro. ya está bien. Ok.
Sigamos, parásitos. Ya, esto es para preguntarles. Ya, los parásitos. Los parásitos pueden ser eucariotas, unicelulares, pluricelulares, también pueden ser sexuales o asexuales. Unos se van a alimentar por fagocitosis, otros van a tener unas bocas rudimentarias y otros van a tener otros tipos de aparatos digestivos primitivos. Ya. Ejemplo de estos pueden ser la mebiosis o la mebiasis. Pero primero quiero que estos dos términos, osis y asis, osis y asis. Ya, osis es una infección y asis es una enfermedad. Ustedes van a escuchar pónganse, biosis y van a decir, uy, ¿qué es eso? O biasis y van a decir, no, no entiendo, se parecen. Bueno, osis se refiere a que la persona está infectada, o sea, tiene ameba dentro suyo, pero la cuestión es que es una infección, es algo agudo. En cambio, cuando la persona tiene amebiasis, la persona ya desarrolló la enfermedad, ya es algo crónico. Esa es la única diferencia, osis y asis. A cada rato le van a estar hablándoles, digamos, de, no sé, cualquier enfermedad, amebiosis o amebiasis, ustedes van a ser como que ya saben que es osis, que es asis. Entonces, cada parásito va a tener un ciclo biológico. Monoxénico, 1, y heteroxénico puede ser 2 o más. Monoxénico, como su nombre dice, solo requiere una especie, nada más. Solo requiere una especie para completar todo su ciclo biológico. Es un ciclo que los parásitos tienen. Todo su ciclo biológico solamente va a necesitar una especie, ya sea una persona, un animal, un perro, un gato, lo que sea. Van a necesitar solamente una especie. En cambio, cuando es heteroxénico, van a requerir más especies para cumplir todo su ciclo biológico. Ejemplo, la Taenia solium. Esta es la Taenia solium. La Taenia solium. La Taenia solium necesita más de darle una especie para requerir todo su ciclo biológico. Puede requerir a un cerdo, a un ganado o también a una persona. Nosotros sin querer somos accidentales en su ciclo biológico. Entonces requieren más de una especie para cumplir todo su ciclo biológico. Me acuerdo que una de sus preguntas de pretest les pregunté justamente sobre eso, si no me equivoco. ¿Qué les pregunté? Entonces, luego vienen los hospederos. Bueno, cada parásito tiene que recordarse que tiene un hábitat y un periodo de incubación y un periodo prepatente. ¿Qué es esto? ¿Qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación, primero acá, periodo de incubación. El periodo de incubación va a ser un intervalo de tiempo que existe desde que el ser humano se infectó hasta que va a presentar las primeras manifestaciones clínicas, o sea, los síntomas. En pocas palabras, el periodo de incubación es desde que a mí me picó, comí, no sé, cualquier cosa, el parásito me infectó, me infecté del parásito hasta que yo presenté mi primer síntoma, cual sea el síntoma. Entonces, primero es desde que me infecté hasta que presente un síntoma o se dice manifestación clínica. Luego, el periodo prepatente es un tiempo que ocurre desde que el hospedero se infecta con el parásito y el momento en que se puede observar alguna forma o estadio del parásito, ya sea huevos o quistes. Este periodo prepatente es diferente a la incubación. Aquí es desde que se infectó, pero hasta que muestra o se observa en su sangre o en sus heces algún estadio del parásito. Un estadio del parásito, ya sea huevos o quistes o quistes del parásito. Recuérdense, cuál es periodo de incubación y cuál es periodo prepatente. ¿Por qué? Porque vino en exámenes. Me acuerdo que les puse en pretest igual.
Entonces, los hospederos. Hay diferentes tipos de hospederos, son 4. ¿Qué es un hospedero definitivo? Un hospedero definitivo es aquel que alberga dentro suyo a etapas adultas del parásito. Etapas adultas, recuérdense. O etapas donde hay una reproducción sexual, ya sea adultas o que hay una reproducción sexual. Y los humanos, nosotros somos, un ejemplo, seríamos hospederos de la Taenia solium. Ese sería un ejemplo. Luego, los hospederos intermediarios son aquellos que alberga dentro de su cuerpo etapas intermediarias o larvarias del parásito. Acá están hasta larvas del parásito. O etapas que están en desarrollo, porque ustedes de acá, siguientes clases van a ver que hay un ciclo biológico y hay como que etapas intermedias que tiene el parásito dentro de su ciclo. Entonces, ellos hospedarán, acá son adultos y acá ya, no sé, acá son o quistes, acá son quistes, ya. Entonces, en el estado intermediario solamente esto va a estar dentro de su cuerpito. En cambio, en el definitivo van a llegar hasta adultos. Ya, cuando son, para un ejemplo intermediario, sería el cerdo. El cerdo tiene dentro de su cuerpo a la larva cisticercosis, a la larva de cisticerco. Hasta larva nomás llega. No es que el cerdo dentro de su cuerpo va a tener, no sé, el adulto, que puede ser la larva cisticerco. No, solamente hasta larva cisticerco. No es que dentro de su cuerpo va a tener la taenia. No, solamente hasta larva se queda. Entonces ahí luego el otro, que es el paraténico, que el paraténico es que transporta un parásito, pero el parásito no se va a desarrollarse dentro del cuerpo, ni va a perder su infectividad. Y quiere decir, el paraténico es más para un transporte. Sí, un transporte. El transgénico es un transporte. Solo transportan al parásito, pero este parásito, como lo transporta dentro de su cuerpo, no se va a desarrollar, no va a pasar a ninguna etapa, va a seguir siendo lo que transportó, pero va a seguir siendo infectante. Eso quiere decir que no va a perder su infectividad, va a seguir siendo infectante y solamente va a transportarlo. Y luego están los reservorios. ¿Qué son los reservorios? Son aquellos que dentro del parásito, van a albergarlo y van a ser una fuente de infección. Son una fuente de infección viva. Esos son los reservorios, que son como que solamente van a almacenar parásito dentro de sí mismos, pero van a ser una fuente de infección. Son una fuente de infección. Uy, no. Ya, ese es un reservorio. Ya. Y albergan, bueno, lo tienen dentro de sí mismo, dentro de ellos mismos. Bueno, la letra está pero ya. Luego los vectores. Hay dos tipos de vectores. Los vectores biológicos y los vectores mecánicos. Los vectores biológicos son aquellos vectores que pueden ser hospederos, intermediarios o definitivos. Son aquellos agentes que se multiplican o se transforman dentro del vector. Los biológicos, eso quiere decir que dentro de ellos mismos, bueno, acá no se ve la imagen, qué raro. Ahí está, ahí está. Esto. Dentro de ellos mismos, dentro de su cuerpo, aquí dentro, se van a multiplicar o se va a transformarse el parásito, el agente, el parásito se va a transformarse o se va a multiplicarse dentro del vector. Lo que esto va a asegurar que se transmita y se prolongue, o sea, que te pueda transmitir a ti el parásito. Y también otra característica es que este vector va a ser parte del ciclo biológico del agente, o sea, del parásito. Entonces hay dos características. Primero, que se multiplique o que se transforme dentro del vector y también que
pertenezca a su ciclo biológico, que sea parte de su ciclo biológico. Para eso, si cumplen esas dos características, es que son un vector biológico. ¿Y qué es un vector mecánico? Ahí está, un vector mecánico es una mosca. Es un ejemplo. El ejemplo más común es una mosca. Porque son aquellos que transportan el agente en forma inespecífica y no se modifica, no se reduce, nada, solamente lo transportan. ¿Dónde lo transportan? Aquí en sus patitas. En sus patitas lo transportan. Solo sirven para transporte. Nada más. El parásito no se desarrolla, no crece, no pasa nada, no cumple su ciclo biológico con él, nada. Solamente transporta el parásito en sus patas, nada más, es un vector mecánico. Pero el vector biológico sí tiene que cumplir dos cosas. Uno, que sea parte de su ciclo biológico. Y dos, que dentro del organismo del vector se desarrolle el parásito, ya sea multiplicándose o se transforme de una etapa a otra. Eso es lo importante de los vectores biológicos. Me acuerdo que les pregunté también en el post-test, en el pretest diré eso. Entonces ahí estamos. Ya, ahora pasamos a alguna pregunta de vectores o de hospederos. ¿Ninguna? Sí, tú, ya. Fiorella, perdón. Fiorella, Sheila, y también había otra personita, pero ya. Sí, tenía una duda respecto al hospedero paraténico, ¿verdad? O sea, es un hospedero que transporta, más el parásito no se desarrolla, no cambia, pero sí infecta con quien está transportándose. O sea, sí le crea síntomas o algo. No, no. O sea, sí está bien lo de que sí lo transportan todo, pero no le da síntomas ni nada. Ok. Simplemente el parásito puede infectar, pero no le cree ni síntomas ni nada. Simplemente que no pierde que sea infectante el parásito, nada más. O sea, por ejemplo, si transporta, me imagino que es para que después llegue a otro ser en donde sí pueda ser definitivo, ¿verdad? Entonces, cuando Sí, llega ese que es definitivo, ahí sí infecta. ajá, Más al que exacto. uso como hospedero paratécnico, no. Sí, exacto. Ah, ya. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ya, está bien. Había otra, ajá, bueno, ya, ya. Alexander, Edward. Sí, tengo una pregunta y no me quedó muy en claro el tema de incubación y el periodo prepatente. Ya. Ya, en la parte de incubación tienen que recordarse que es un periodo, a ver, ¿cómo lo explico? Ya, está todo rayado. Ya, aquí, el de periodo de incubación. Ya, es un periodo desde que pongan el parásito. Un ejemplo, tú comiste algo sucio y por la fecal oral, o sea, por la boca, consumiste eso. Un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, desde ese día, uno, hasta que tú muestras, no sé, el primer síntoma, ponte una diarrea. Ya, hasta ese día, todo este periodo, fueron 2 días que pasaron. Este periodo se llama periodo de incubación, que es desde que tú te picó, digamos que tú consumiste por oralmente, por mecanismo de transmisión oral, consumiste algo hasta que tú presentes el primer síntoma que va a ser una diarrea. Ese periodo, tu periodo de incubación sería 2 días. ¿Y qué es el periodo prepatente? El periodo prepatente es desde que, digamos, ahora sí sería algo que te picó, ya ponte, no, claro, ya ponte que un anófeles, ¿ya? Te picó un anófeles, este zancudito te picó. Él te picó. Y eso quiere decir que te infectó. Ya, ahí está, ese es el primer día. Hasta que tú presentas un estadio, ponte dentro de tu sangre, el anófeles, no sé, presentes, llegas a un estadio
¿Presentas algún estadio de dentro de tu sangre ya? Un amastigote, ponte. Un amastigote. Ya. Dentro de tu sangre presenta un estadio. Y no sé, para que presente ese estadio pasó 7 días. Entonces, este periodo de 7 días que pasó es el periodo prepatente. Es diferente porque no es nada de síntomas ni nada por el estilo. Solamente son estadios, o sea, dentro de tu sangre, cuando te hagan un examen de laboratorio, van a ver, digamos, el amastigote o el premastigote, lo van a ver ahí. Entonces, eso es el periodo prepatente. El tiempo que transcurrió desde que te picó este mosquito hasta que tú, dentro de tu sangre, encontraron un estadio. En cambio, el periodo de incubación es desde que te infectaste hasta que tú presentas un síntoma, ya sea diarrea. Y así ese periodo, ya sean 2, 3 días, ese periodo se llama periodo de incubación, que en tu cuerpo básicamente se puede decir que incubó el parásito y hasta que presentas un síntoma, alguna manifestación clínica que tú presentes. Ese periodo es periodo de incubación. Eh, ¿Todo claro o no sé, repito? ¿Sí? Ya, ahí te preguntas, Claudia. Sí, hola, buenos días. Hola. Mi duda es respecto a, entonces, en el periodo prepatente, digamos, sería desde el momento en que em, el parásito no nos infecta hasta que dijiste es posible que sepamos que hay la enfermedad, pero sería mediante pruebas, ¿verdad? Claro, Únicamente. o sea, es hasta que, bueno, lo dicen desde que la persona, digamos, eh, el periodo prepatente es desde que, digamos, te infectaste hasta que dentro de tu cuerpo se pueda observarse alguna forma o estadio del parásito, ya sea, no necesariamente puede ser por pruebas, pero bueno, básicamente es por pruebas, porque es el único método que vas a poder verlo, ya sea prueba de sangre o prueba de heces o por cultivo o X prueba que te hagan. Pero sí, ese es básicamente, sería desde que te infectaste hasta que veas el estadio dentro de la prueba. Es el periodo prepatente. Ah, ok, muchas gracias. Ya. Pío, Fiorella, Sí. Tenía otra duda respecto al tema de los hospederos. Entonces se podría decir que el hospedero paraténico que funciona como reservorio o algo así. A ambos el parásito cuando está con ellos no los infecta propiamente dicho, ¿verdad? Solamente se podría decir que los utiliza para ujú, algo. sí, Entonces, en estos dos tipos de hospederos se podría decir que que la relación es más de comensalismo. mm, sí, se podría decir que es más comensalismo, pero en la parte de reservorio también sé que no te hace nada, pero sí podría ser un comensalismo, pero recuérdense que todo esto son parasitismos, entonces tarde o temprano a la persona sí o sí le va a causar un daño, Claro. Y porque en la parte de hospederos también no necesariamente puede ser una persona, también puede ser un animal, un reservorio. claro. Y otra pregunta, ¿cuál sería, o no sé si sería lo mismo, pero con, no sé, bueno, justamente, ¿cuál sería la diferencia entre el hospedero paraténico con el vector mecánico? Ah, ya, bueno, bueno, uno es un hospedero, o sea, este lo va a transportar todo, pero dentro de su cuerpo, como les expliqué. Pero el vector mecánico simplemente no cumple parte del ciclo. O sea, el parásito no hace nada, simplemente el vector mecánico lo que va a hacer es que lo va a transportar, pero sin que cumpla una función. ¿Cómo les Entonces se explico? podría decir que el hospedero paraténico es análogo al vector biológico, ¿verdad? No es análogo, porque un hospedero tiene que estar dentro del cuerpo, o sea, dentro
el parásito tiene que estar dentro del hospedero, va a estar dentro del cuerpo del hospedero. Pero en Claro, pero cambio el no puede ser vector no va a biológico. estar dentro. O sea, el parásito no va a estar dentro de la mosquita, va a estar en sus patitas. Entonces, eso sería una diferencia, se podría decir. Del vector mecánico, el parásito no va a estar dentro de la mosca, va a Claro, estar pero en sus en el caso patitas. del biológico sí, ¿verdad? Sí, en el caso de biológico, sí. Tiene que cumplir dos cositas, que tienen que estar dentro de su cuerpo, desarrollarse, ya sea de un ciclo, pasar a otro ciclo, o que se multiplique dentro de su cuerpo. O también el otro es que tiene que ser parte de su ciclo biológico del parásito, este vector biológico. Ok, gracias. Ya. Ah, también les quería decir que, bueno, este Anopheles y este Triatoma infestans, cada uno es una enfermedad, o sea, son vectores de una enfermedad. El triatoma es del Chagas, del mal de Chagas, y el Anopheles, si no me equivoco, es de la malaria, si no me equivoco. Ese es el Anopheles. Entonces, cada uno es un vector, recuérdense que el biológico tiene que cumplir dos objetivos, se podría decir, dos características, que uno tiene que ser multiplicarse dentro del cuerpo, transformarse dentro del cuerpo, y el otro es que tiene que cumplir parte del ciclo biológico del agente. Nada más. Entonces, ya, no hay una pregunta más, ¿no? Ya, entonces pasamos a la parte de mecanismo de acción parasitaria. El mecanismo de acción parasitaria, hay como 4 mecanismos. Es uno, acción mecánica, acción química o tóxica, acción traumática y acción expoliadora. En la acción mecánica van a tener otros 3 cositas dentro, que son puede ser por obstrucción, por ocupación o por comprensión. Por obstrucción, ejemplo, va a ser la Ascaris lumbricoides. ¿Por qué? Qué raro. Bueno, ya. Acá les puse imágenes, pero no me salen. Ya. Por obstrucción es el Ascaris lumbricoides porque sucede que estos parásitos se van a alojarse. Esto imagínense que es un intestino. Y acá el Ascaris lumbricoides va a crecer, se va a multiplicar. ¿Y qué va a hacer? Va a pasar, va a ser una obstrucción. Van a obstruir los conductos o ponte este intestino o las vías biliares van a obstruirlo. Por eso es que sería un ejemplo Ascaris lumbricoides de obstrucción. Luego está la ocupación que sucede cuando ocupa un espacio en las vísceras. Eh, Puede ser, ejemplo, cisticercosis o los cisticercos. Póngase, este es un cerebro y acá van a ver como pequeños circulitos, pequeños agujeritos, ya, ahí están los cisticercos. Eso es por ocupación, que van a invaden. Y luego por comprensión es la hidatidosis o desplazamiento de tejido, que sucede en los parásitos grandes como el quiste hidatídico. Este es un pulmón, está bien feo, pero ya. La cuestión es que el quiste hidatídico, aquí va a estar como que el quiste, lo que va a hacer es invadir y esto lo va como que, mejor se ven las imágenes, perdón. Ahí está, aquí está, este es el quiste, ven toda esta cosa, una franja, ya, todo eso es el quiste y está invadiendo el pulmón. El pulmón normal debería ser así, pero aquí está invadiéndolo. Eso es por compresión, ejemplo, la dietidosis, pero también puede ser en el hígado, porque la dietidosis más le gusta ir al hígado. Entonces en el hígado, que es algo así, lo van a ver como una bolita acá, así, grande, que está comprimiendo, que está ocupando el espacio o está como que desplazando el espacio del órgano, ya sea el hígado, este quiste hidatídico, que crecen súper grandes. Luego, cuando en las siguientes clases lo van a ver. Luego va a ser por acción química o tóxica, que puede ser por productos de excreciones o secreciones. Ejemplo sería la fasciole hepática, que también debería
Acá hay imágenes, pero bueno, ahí está, la fasciole hepática. Eso es por acción química o tóxica. Y por acción traumática es cuando el parásito está en contacto con el hospedero y le va a causar un daño físico. ¿Qué ejemplo sería el trichuris trichuras? Que aquí está. Bueno, está todo feo. Pero ya, la cuestión es que acá no se ve bien, pero acá tienen como una colita y para el momento de reptar le causa un daño a, si no me equivoco, esto es un intestino. Entonces le causa un daño. O no sé si, le causa un daño. Es una acción traumática. Le causa un daño físico a nuestro cuerpo. Y la acción expoliadora es la pérdida de sangre. En ejemplo sería la uncinaria. Porque las uncinarias son hematófagos, o sea, les gusta la sangre, se puede decir, comen sangre, aquí está. Esos, ven, esos ganchos, ya, eso, y también puede ser la Taenia solium, que, bueno, la Taenia solium en sí es de la parte traumática, y la parte expoliadora, las uncinarias, son de expoliadoras, son pérdida de sangre. ¿Por qué? Porque estos son hematófagos. Ujú. Y la Taenia solium en la parte traumática, como tiene unos ganchitos, también cuando se tienen que prender, se podría decir, al intestino, ahí causa una acción traumática. Y igual la trichuras con su colita también causa una acción traumática. Causa un daño al organismo. Luego están los factores involucrados en la infección parasitaria. Hay dos factores. Pueden ser factores inherentes del parásito o pueden ser inherentes pero al hospedero. Primero, al parásito. Son el número de ejemplares, ya sea las giardias intestinales, que se ve que es en grandes cantidades, va a revestir todo el duodeno, generando así tanto deficiencias en las vitaminas, ya sea también ácidos grasos o ácido fólico, vitamina B12. Ellos, cuando son muchos, te puede generar deficiencia en las vitaminas. Y el tamaño, un ejemplo sería la taenia, que es asaginata o solium. Cuando vean SP es que no está, esa taenia puede ser ya sea solium o puede ser saginata, cualquiera de los dos. Ya, lo que va a hacer es absorber el alimento. Esta taenia absorbe el alimento y cuando más grandes crecen, ya sea, pueden crecer hasta 12 metros, los síntomas se van a hacer más severos. Cuanto más grandes crecen, los síntomas son peores. En la parte de la localización está el Ascaris lumbricoides, que este Ascaris lumbricoides puede ser asintomático o también puede obstruir la luz intestinal, como hemos visto aquí. Aquí. Puede obstruir la luz intestinal también. Depende también a dónde está ubicado este parásito y así también puede impedir que haya un bolo fecal y hasta puede producir una pancreatitis o un cuadro hepático. En la parte de la virulencia o severidad, ahí pueden ver el Trypanosoma cruzi, que ya vimos el Triatoma infestans y también que es el mal de Chagas conocido, que este puede presentar una que otra cepa más virulenta que otra. Y en la parte de factores inherentes al hospedero, en la parte de hospedero necesariamente tienen que ver la edad, cuántos años tiene, ya sea que sea niño o que sea un anciano. Ustedes saben que los extremos de la vida, niño o anciano, son los más susceptibles que el adulto. En la inmunidad tienen que ver que hay parásitos que son, digamos, que son sanguíneos, que generan una mejor respuesta inmunológica a algunos parásitos que son intestinales. Y en la parte también hay nutrición, también hay hábitos y costumbres. Ejemplo de un hábito de costumbre sería, hay personas que no usan calzado, que les gusta estar sin zapato. Entonces, eso sería que ahí puede entrar un parásito por la piel. O la ingesta de carne cruda que no está bien cocida, mal cocida, y ahí también pueden favorecer a que adquieran algún parásito. Y también hay medicamentos que favorecen a que puedas
tener una infección parasitaria. Luego, en la parte de vías y mecanismos de transmisiones, hay vías de infección, que es la puerta de entrada del parásito del hospedero. Tienen que ustedes recordar esto, vías de infección y mecanismos de transmisión. ¿Por qué? Porque todas las clases van a ver qué es una vía de infección, van a ver vía de infección de tal parásito, tal cosa, mecanismo de transmisión de tal parásito, tal. Entonces tienen que saber cuál es la vía, qué es una vía de infección. Una vía de infección básicamente es la puerta de entrada del parásito al hospedero. En pocas palabras, es su puerta de entrada. Es su puerta una vía de infección es la puerta de entrada. Ya sea, puede ser cutánea, tenemos los vectores, puede ser sanguínea, que puede ser por trasplantes de órganos, que la persona está infectada y sin querer trasplantaste el órgano que está infectado, o transfusional, que es por sangre, que la persona, digamos, no sé, tiene malaria, dengue, y está donando sangre y en ahí se contagian. O vía oral, que es la más común, y la vía nasal. Esa es la más común. La vía oral es la más común. ¿Por qué? Por fecalismo. En ahí se contagia más la gente. Luego está el mecanismo de transmisión, que es la forma como el parásito llega al hospedero. Es diferente. El mecanismo de transmisión es cómo es que el parásito llegó al hospedero. Es el mecanismo de transmisión, la forma de cómo cómo el parásito llegó al hospedero. Hay bastantes mecanismos de transmisión, ya sea vectorial, que necesitan un vector, o sea, ponte, ese es un vector. Necesitan un vector para poder llegar al hospedero, ya sea transfuncional, que ya saben que es por sangre, transplacentario, que hay veces la mamá está infestada y lo pasan por la placenta al hijo. Puede ser un ejemplo mal de Chagas también. En mal de Chagas también hay Chagas congénito, que la mamá le pasa al hijo la enfermedad. Y luego están los trasplantes de órganos, como ya vimos. Y el carnivorismo, que es básicamente cuando ustedes, digamos, no cocieron bien la carne, ya sea carne de cerdo, y en ahí se contagian sin querer con larvas cisticercos y les da cisticercosis. Luego la contaminación fecal, que es la más común, la parte, como le dije, fecalismo. ¿Por qué? Porque van con la vía oral. Y es la más común, que es la de consumir algo sucio y meterse en la mano en la boca y te contagias. Y también la contaminación ambiental, que es cuando, digamos, el parásito está en el ambiente, ya sea en el piso o en la tierra, y tú sin querer te contagias también, ya sea que coges la tierra, no te lavas la mano, o simplemente vas con los pies descalzos y en ahí el parásito está. Es la contaminación ambiental. Este niñito que les puse es para que vean que hay la parte de... El niño sin querer no se lava bien la mano y esa mano va a su boca y en ahí el parásito se contagia. El Ascaris lumbricoides. Ese es un Ascaris. Es la contaminación mano, ano, boca. Así se llama. Mano, ano, boca. Es la contaminación. O boca, mano, ano. Así lo digo. Es la parte de fecalismo. ¿Hago alguna pregunta hasta acá? Ya. Ahora vamos a pasar a la parte de tipos de parásito. Este es un mini resumen, les podría decir. Ya, hay tipos de parásitos, hay dos grandes tipos, que se divide en endoparásitos y ectoparásitos, según dónde están localizados estos parásitos. Los endoparásitos, como su nombre dice, endo, que quiere decir interior, viven dentro del parásito, y exto, que es exterior, que viven afuera del parásito, no están dentro de nuestro cuerpo.
no están dentro del hospedero, como los piojos, las pulgas. En cambio, el endo está dentro del hospedero, como, no sé, el intestino, un ejemplo, aquí está el intestino. Ya sea la tenia, la triquina, esos son endoparásitos. Y estos parásitos sería la pulga, el piojo, porque está fuera de nuestro cuerpo, no están dentro de ningún órgano, está fuera, no sé, en la cabeza, en el cabello. Y los parásitos obligados son aquellos que van a depender totalmente del hospedero para su ciclo de vida. Sí o sí van a necesitar un hospedero. En cambio, los parásitos facultativos son aquellos que pueden ya sea alternar su vida libre dentro del hospedero o también también pueden vivir fuera del hospedero, o sea, pueden vivir en el ambiente. Pueden vivir tanto en el ambiente como pueden vivir dentro del hospedero. Eso es los facultativos. Luego hay tres tipos de formas de parásitos que son los obligatorios, los facultativos y los accidentales. Como ya vimos que es un obligatorio, son aquellos que sí o sí tienen que estar dentro del cuerpo del hospedero, ya sea el ascaris o la actenia. Y el facultativo, que pueden vivir su vida libre, ya sea dentro del parásito o fuera del parásito en el ambiente, como ejemplo la larva de las moscas. Y los accidentales, que estos sí son como los que no deben estar dentro del ciclo biológico del parásito, pero sin querer están ahí dentro del ciclo, o sea, no corresponde al ciclo, pero están. Y eso, un ejemplo sería la Toxocara canis, que por accidente mismo están, que no corresponden a su ciclo biológico o su ciclo de vida normal. Y esto es un resumen eso mayormente este PPT lo pongo para que ustedes vayan familiarizándose con todo lo que van a ver. Todo esto que ven acá, los principales grupos, todo esto lo van a ver en el curso. Todo esto se ve en el curso. Ustedes ahorita van a tocar protozoos. Chicos, denme un ratito porque se me acaba la batería. No voy a poder. Voy a enchufar un ratito. Igual ya vamos a acabar ya, pero tengo miedo que se me acabe se me apague la máquina. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Sí. Ya, ahora sí, ya está. Van a ver ahorita todos los que son los protozoarios. No ahorita, pero en las siguientes, desde la tercera semana en amebas de vidas libres, vamos a ver todo lo que son protozoos, que son todos organismos unicelulares, ya sea son 4, las amebas, que vamos a ver en la tercera clase. Luego están los ciliados y luego están los flagelados y al final van a estar los coccidios. Todo esto van a verlo para su parcial. Amebas, ciliados, flagelados y coccidios. Las amebas lo vamos a ver en la tercera semana, los ciliados, no, luego vamos a ver los coccidios, luego vamos a ver uno que otro flagelado, que solamente creo que hay 2 que vamos a tocar. Entonces son 4, amebas, ciliados, flagelados y coccidios. Luego están los metazoos, que vamos a dividirlo en helmintos y artrópodos. Los helmintos se van a dividirse en 2, que son los nemátodos y los platelmintos. Los nemátodos son aquellos gusanos que su cuerpo son cilíndricos, son así.
cilíndricos. Así son. Ya. Ellos son los nemátodos. Y los platelmitos son aquellos gusanos que son planos. Que son así, los planos. Y estos platelmitos se van a dividirse en dos, que son los tremátodos y los céstodos. Los tremátodos son en forma de hoja, que también conocido como duelas, y los céstodos, que son en forma de cintas, que puede ser un ejemplo de atenia. Entonces recuérdense, tremátodo, forma de hoja, como el árbol. Tremátodo, forma de hoja. Y los céstodos, su forma como es, de cinta. Tienen forma de cinta. Céstodos de cinta y tremátodos de hoja. Y luego están los artrópodos, que esto vamos a ver solamente una clase, se ve que es la clase 12, la última clase. Se ven los artrópodos, vamos a ver tanto las arañas, también vamos a ver mordura de serpientes, vamos a ver serpientes, pero sobre las mordeduras. Luego vamos a ver piojos, vamos a ver pulgas, vamos a ver muchas pulgas. Ya, eso vamos a ver, pero eso es en la semana 12, ahorita no se preocupen. Ahorita lo que sí o sí para su parcial va a venirles solamente esto. Esto es para su parcial. Y esto, todo esto, lo que sobra, es su final. Eso es todo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque esto sería la última clase. Diré la última diapositiva, perdón. Esta sería la última diapositiva. Todo claro, Charlotte. Ya, chicos. Está todo claro. Les voy a cortar esto.